Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Velasco Huerta y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de parte de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy sábado le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estaremos orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles, y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por las noches a las 8 p.m. los lunes, miércoles y viernes el estudio de los salmos. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora quiero presentarte a mi hermano Rafa, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Rafa. Adelante con el mensaje. Buenos días, Rafa. Un privilegio, hermanos, nuevamente estar aquí en este programa, compartiendo la palabra y alguna reflexión que viene de ella. Y quiero llamar su atención en este momento y que pensemos en esto. A veces cuando estamos pasando por alguna situación difícil o alguna prueba en especial, pensamos que tal vez hicimos algo mal. Tal vez Dios nos está castigando o de alguna manera nos está haciendo ver que hicimos algo mal. Tal vez cometimos algún pecado, tal vez nos portamos mal. Tal vez hicimos algo que Dios no quería que hiciéramos, pero no necesariamente es el caso, porque Dios obra de muchas maneras diferentes y de esas maneras siempre el Señor saca ventaja para hacernos crecer y para decirnos: necesito cambiar esto en ti. Entonces vamos a reflexionar sobre esto y le voy a pedir a Rafa si me ayuda a leer este pasaje en Juan capítulo 9. Versículos del 1 al 7. Claro, dice versículos del 1 al 7, ¿verdad? 7. Correcto. Sí, Rafa. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué interesante está este pasaje, hermanos, y lo que es de llamar la atención y es la reflexión principal del mensaje de hoy es: ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este o sus padres? Se preguntaron los discípulos, dice aquí la Biblia. Y no es necesariamente así. La respuesta de Jesús fue muy clara. No es que hayan sido pecado de ninguno de ellos, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Las pruebas que pasamos los cristianos son una manifestación que nos permite crecer. A través de eso, Dios permite que pasemos por situaciones que nos van a cambiar el corazón, nos van a cambiar la manera en que procedemos, nos van a cambiar la conducta que tenemos, nos van a cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y esto es importante porque cuando nos pasa algo que pensamos que es malo,
Y bueno, yo siempre he dicho que realmente lo que pasa en la vida de los cristianos, de todos los cristianos, no es malo en sí, porque dice la palabra que todo lo que ocurre a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, es para bien. Entonces no debería de haber algo malo en nosotros. Aun cuando tenemos una relación con el Señor fuerte, el Señor permite muchas cosas en nuestra vida que parecen cosas malas, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y a través de eso nos hace crecer. Lo que quiere el Señor es acercarnos más a Él. Lo que quiere el Señor es que lleguemos a ser esas personas a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso y la importancia de las pruebas y la importancia de creer que Dios está obrando a través de ellas en nuestra vida y que a través de ellas vamos a crecer como lo estamos diciendo. Y hay 4 puntos importantes que aquí quiero compartir con ustedes. Y lo primero tiene que ver con las pruebas, y esto lo mencionaba por ahí alguna vez, hace algunos años, la esposa de un pastor de la iglesia de Chihuahua a la que nosotros asistíamos, y decía, las pruebas son un curso intensivo que Dios permite en nuestra vida. Las pruebas son un curso intensivo. ¿Por qué? Porque con ellas aprendemos, con ellas crecemos. Déjeme decirle en este punto que las pruebas no son algo extraño para nosotros los cristianos. Y no deberíamos de sorprendernos cuando viene una prueba. Y deberíamos, en lugar de cuestionar y decir lo que decíamos al inicio, ¿será que habré pecado? ¿Será que habré hecho algo mal? Pudiera darse el caso, pero generalmente con nosotros los cristianos que buscamos al Señor, que leemos su palabra, que oramos, pues debería ser algo para bien. A lo mejor no lo vemos en el corto plazo, a lo mejor nos toca verlo en el largo plazo, pero siempre va a ser para bien. Le voy a pedir a Rafa que me ayude a leer, por favor, Primera de Pedro 4, de los versículos del 12 al 19. Claro, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, pues la primera cosa que tenemos que notar en este pasaje es que lo que nos pasa a los cristianos no es algo extraño cuando pasamos por alguna prueba. Así es que, hermano, si estás pasando por alguna prueba, si estás pensando que a lo mejor Dios ya se olvidó de ti, no lo pienses, hermano. Da oportunidad a que Dios pueda manifestar su obra en ti a través de esta prueba. A veces nos preguntamos por qué pasan tantas cosas en nuestra vida. Pero nunca vamos a poder entender del todo al 100% al Señor, porque Él tiene una mente infinitamente más inteligente, más sabia que nosotros. Y con nuestro razonamiento no vamos a poder encontrar claramente las razones por las cuales hace Dios algo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer este libro que a mí se me hizo muy importante, de mucha enseñanza. Y dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y muchas veces no tiene sentido.
pero lo tiene para Él, porque Él ve el futuro, Él conoce el futuro ya. Y entonces, del futuro hacia atrás, va poniendo los pasos que tiene que pasar nuestra vida para llegar a ese punto, para llegar al punto en que el Señor quiere. Entonces, podemos resaltar aquí varias cosas, ¿no? La primera de ellas es, entonces no es una cosa extraña para los cristianos el tener una prueba. Lo segundo, dice en el versículo 13 y 14 que leyó nuestro hermano Rafa, gozaos, gozaos cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo. Así es que tenemos que gozarnos en la prueba, hermanos. Ese es algo que el Señor nos pide hacer. Puede parecer imposible, puede parecer difícil, pero el Señor quiere que estemos gozosos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado alguna predicación en donde el predicador nos invita? Hermano, no sé cómo te sientes, no sé qué pruebas estás pasando. Alaba al Señor. Alábalo en la situación en la que estés. Y eso va a traer paz a tu vida, va a traer refrigerio a tu vida por sí mismo. La prueba no sé si vaya a durar un poco más. Hay pruebas que duran poco tiempo, hay pruebas que puedan durar más tiempo, pero gozaos, gozaos y alabad al Señor. Después, algo que podemos sacar de los versículos del 15 al 18. Que no nos avergoncemos, glorifiquemos a Dios. A través de esa prueba, a través de lo que estamos pasando, glorifiquemos a Dios. Y dice algo aquí importante, y que estoy convencido que Dios lo está permitiendo en su iglesia en este tiempo tan difícil de pandemia, que es el juicio de Dios comienza por su casa, por nuestra casa, por su iglesia. Y eso es algo que tenemos que entender los cristianos, hermanos. Esto no es para los inconversos, principalmente. Sí, claro, los toca. Y es una oportunidad para que los que ya escucharon la palabra puedan volver o puedan encontrarse con Jesús. O esos que se alejaron puedan reiniciar su relación con Dios. Pero aquí dice también muy claro, primero que nada, este juicio comienza por la casa de Dios. Comienza por nosotros, hermanos. El Señor está hablándonos en esta pandemia y tenemos que ir adelante, tenemos que reflexionar, tenemos que cambiar, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de que obre en nuestro corazón y nos transforme. Primero a su iglesia. Y la última enseñanza, versículo 19, dice, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Encomiéndate a Dios en las pruebas y haz el bien. Todo esto es lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pedro. Y esto no es algo extraño a los cristianos, decíamos, pero también es, y algo que tenemos que entender es, no es que me esté pasando a mí, porque a veces decimos, ¿por qué a mí? Como si fuera algo aislado, ¿no? Como que el Señor se hubiera conspirado contra mí, y no es así, porque Dios obra de la misma manera en los cristianos. Le voy a pedir a Rafa si me puede leer 1 de Pedro 5, versículos 9 y 10. 5 versículos 9 y 10, ¿verdad? Ok. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. En la comunidad cristiana, hermanos, todos pasamos por situaciones similares. Pudieran no ser exactamente iguales, pero pasamos por situaciones similares y no podemos decir, oye Dios, es que tú me estás castigando aquí, yo no veo que esto le pase a nadie. Hay diferentes maneras en las que Dios obra en nuestra vida y obra específicamente sabiendo cómo soy yo, cuáles son mis valores, cuáles son mis pensamientos, y lo que quiere el Señor es cambiarlos y cambiarlos en dirección hacia Él. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas?
incrementar nuestra fe. Ese es el objetivo de las pruebas. Lo mencionábamos ahorita como crecimiento, pero ese crecimiento es fortalecimiento de fe, finalmente. Y la confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios sabe todos los pasos que ahorita, comentábamos al inicio, todos los pasos que necesita Dios seguir, que necesita mi vida seguir para llegar a ese punto donde Dios me quiere llevar. Entonces, este elemento, la fe, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y decía un pastor, no es fácil o no es difícil. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Tenemos que agradarle por medio de la fe al Señor. O sea, no cabe otra manera de agradarle más que teniendo fe. Esa fe que se acrecenta cuando pasamos una situación difícil y cuando somos victoriosos. Y Dios nos ha prometido ser victoriosos. ¿Qué produce también la prueba? Produce fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Rafa, si me ayudas también ahí, por favor. Sí. Hebreos 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pareciera, hermanos, que lo que pasamos no trae otra cosa más que tristeza. Pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Muchas veces lo hemos pensado. Yo lo he pensado, mi esposa lo ha pensado. Yo creo que muchos cristianos que no decimos que no es un tema personal, sino es un tema de cómo trabaja Dios con sus hijos. Y de esa manera, pues, una vez que ha pasado la prueba, lo que dice la palabra es que produce fruto, produce en nosotros fruto, produce paz a los que hemos sido ejercitados, dice, en disciplina. Dios trabaja en nosotros a través de disciplina y a través de mostrarnos en esas pruebas lo que Él quiere de nosotros. Tal vez nunca lo podamos entender, tal vez nunca Dios nos va a revelar el por qué pasamos por ciertas cosas. En ocasiones tal vez lo va a hacer y nos va a permitir entender, unas veces de manera inmediata y otras veces tal vez a largo plazo, o tal vez nunca. Tal vez hasta que lleguemos allá vamos a entender por qué hizo el Señor algo conmigo. Pero Dios es bueno, hermanos. No tenemos que tener la menor duda de que Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida y que, como decimos, en las pruebas, el objetivo principal es incrementar nuestra fe. Ahorita que platicábamos acerca del por qué a mí, pues me comenzaba un poquito a pensar en que a veces hay muchas cosas, muchos problemas que tenemos nosotros los cristianos, que también otros cristianos tienen, pero que muchas veces no lo hablamos por pena o no lo compartimos porque, pues sí, o sea, ¿por qué tengo que compartir esto? O por vergüenza o por alguna otra razón que pues puede ser la que sea, ¿no? Pero yo creo que es parte de nosotros como comunidad poder sostenernos en estas pruebas, ¿no? Y yo creo que en cualquier punto de nuestra vida va a haber alguien que, a lo mejor alguien que ya pasó por esa prueba, a quien podemos pedirle ayuda, pedirle consejo y demás. Y también yo creo que es parte del discipulado que nosotros también entonces ofrezcamos esa ayuda y seamos de bendición para alguien también que pues empiece a pasar por esa prueba. Además, y yo lo he visto también con mi mamá y he visto la cantidad de gente que ha sido bendecida por ella y yo agradezco a Dios por eso, porque ella, a pesar de todo lo que ha pasado,
ha podido ser de gran bendición para muchísima gente en muchísimos lugares, muchísimos países, y eso pues me llena de gozo también a mí, ¿no? Que esto no solo sea a nivel personal, sino que trascienda a más personas, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionas, Rafa, porque es uno de los puntos precisamente y ahorita vamos a ahondar en eso precisamente, porque lo que pasamos también le sirve a otras personas. Dice que el Señor nos consuela a nosotros para que nosotros podamos a su vez consolar a otros, ¿no? Pero vamos a llegar a ese punto. Me adelanté, perdón. No te preocupes. Dice, Dios nos va a acompañar en la prueba y nos va a dar la salida, que es lo importante, ¿no? O sea, no solamente Dios está haciendo algo en nuestra vida para hacer que nuestra fe crezca, o sea, el objetivo de la prueba, pero tenemos asegurada la victoria, hermanos. Tenemos asegurado que lo que Dios se propuso en nosotros lo va a cumplir. Ese gran letrero que traemos todos nosotros que dice obra en construcción, finalmente se va a cumplir y va a terminar más adelante. Entonces, ¿qué dice Hebreos 3, 11:3? Rafa, por favor. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene poder para hacer de la nada bendición. ¿Qué ha pasado en tu vida? Tal vez perdiste el trabajo. Tal vez recibiste los análisis y no hay nada bueno en ellos. Tal vez no tienes dinero, tu cuenta está vacía. Tal vez estás triste, tal vez tienes una depresión. No se ve por dónde puedas levantarte. Pero así como Dios creó el universo de la nada, así como podemos ver con nuestros ojos humanos una situación y decir que no vemos la mano de Dios ahí, Dios tiene poder para hacer de esa nada algo maravilloso que nos cambie, algo maravilloso que nos acerque más a Él. Dios tiene el poder y no debemos desconfiar de eso. La fe no es otra cosa más que la confianza, la seguridad de ver algo que no se ve. Parece contradicción, pero ese es el objetivo. Dios nos va a dar siempre la victoria. Dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva no una vez, no dos veces, nos lleva siempre en triunfo. Es la garantía que tenemos los cristianos. Y lo dice la palabra, no lo dice un humano, lo dice Dios, lo dice Cristo. Nada nos va a separar del amor de Dios, también dice. Y aquí recordar un poquito el pasaje, Romanos 8, 35 al 39. Es un pasaje que no vamos a leer ahorita, pero nos habla de esto. Nada nos va a separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice la palabra, nos va a separar del amor de Dios. Y el último punto dice, Dios nos va a utilizar, y esto es algo que Rafa estaba comentando ahorita, bien importante. Dios nos va a utilizar a través del resultado de nuestra prueba para consolar a otros. Y esta cita, Rafa, si quieres leerla también, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Saben que esto trae mucha paz a nuestra vida, trae propósito a lo que pasa nuestro ser con todas las pruebas que experimentamos.
Hay un propósito más alto que solamente cambiarnos también a nosotros. Y casi todo el mensaje hemos hablado de eso. Dios nos cambia a nosotros a través de las pruebas. Es, como decía esta esposa de pastor, es un curso intensivo para acercarnos más a Él. Y entonces en esta prueba que pasamos, podemos compartir con otros nuestra experiencia. Y eso sirve, hermanos. Dios usa a los humanos, a nosotros, a su pueblo, para llevar bendición a todos lados. ¿Y cuántas veces no encontramos en la palabra los unos a los otros? Bendición los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Considerad los unos por los otros. Ver la necesidad de los unos con los otros. Y eso es lo que nos ayuda, hermanos, y es una gran bendición. Porque entonces tenemos propósito en las pruebas. No solamente decíamos es que yo crezca, sino que también mis hermanos crezcan. Mis hermanos que están pasando por alguna situación difícil que yo ya pasé, ¿cómo no puedo compartir? ¿Cómo no puedo decirles confía? Si es lo que nos hace Dios en nuestra vida. Es una gran bendición, hermanos, poder compartirlo. Y dice también el Salmo 118, 17. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No voy a morir, sino que viviré y voy a contar las obras de Jehová. ¿Cómo puedo contarlas? ¿Cómo puedo contar mi experiencia? Pues es lo que he vivido, lo que he experimentado. Todo eso son obras del Señor. Son obras del Señor que me permiten crecer. Y voy a sobrevivir. Eso es un hecho, hermanos. Voy a sobrevivir y si el Señor me quiere llevar, seguramente tiene algo preparado para todas las personas que veamos eso, para todos los parientes. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado de que a través de la vida de personas que han sido, que han pasado ya a estar con el Señor, pero sus vidas han dejado un legado? Sus vidas han dejado una enseñanza que nos sirve a todos. Entonces lo que pasamos, cualquier cosa que pasemos, nos ayuda a los cristianos a crecer y nos ayuda a poder consolar a los que están en una situación similar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y esto es algo que decíamos al inicio. Las pruebas no es cosa extraña, primer punto. Es algo que pasamos todos los cristianos de todo el mundo. Pasamos por situaciones similares. Lo segundo es regocijarnos en ella, mostrando y haciendo crecer nuestra fe. Estando gozosos. ¿Cómo puedo estar gozoso en una situación difícil? Alabando al Señor. No dejes de alabarlo nunca, hermano. Por más que pienses que te dejó, por más que pienses que ya no está aquí, hermano, Dios nunca se va. Es una promesa de alguien que es todopoderoso. Así es que regocijémonos, gocémonos dentro de la prueba. Sé que es difícil, hermanos, pero eso trae paz a tu corazón. Experimentemos eso en nuestro corazón y veamos cómo Dios trae paz a nuestra vida. Aunque sea con lágrimas en los ojos. Aunque sea alabemos con a lágrimas. Dios. Así es, así es. Tercer punto, evaluar lo que Dios está haciendo. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de esto? Y por último, encomendarnos a Dios. Dice, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. No te olvides de encomendarte a Dios. Y no te olvides nunca de hacer el bien. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue trabajando, sigue orando, sigue confiando en el Señor. Y no dejes de hacer el bien. Cuando hacemos eso, hermanos, Dios es maravilloso. Trabaja en nuestras vidas de una manera que nadie más puede trabajar. Y solamente Él puede cambiarnos, solamente Él. Nosotros podemos hacer intentos, pero solamente Dios puede realmente cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra manera de ser, cambiar las cosas que Él quiere cambiar en nosotros.
Así es que no olvidemos, hermanos. ¿Quién pecó, este o aquel? No. En esa prueba es para que las obras de Dios se manifiesten. Que así sea, hermanos. Amén. Amén. Pues bueno, bueno, hermanos, damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana, domingo, por Facebook, a las 11 de la mañana en Facebook Live en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página: Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y nos podamos reunir. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.